Deben ser remunerados con un salario integral las personas que son contratadas como empleados de manejo y confianza. Bien, vamos a poner varios contextos frente a esta figura de la dirección, confianza y manejo que se le da a ciertos trabajadores para cumplir con su actividad laboral. Y sucede mucho que se desconoce en sí para qué se debe emplear esta figura. El artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo señala que un empleado de dirección, confianza y manejo es aquel que puede representar al empleador. Cuando yo puedo representar a mi empleador, hago las veces de jefe, de mandatario, de gestor, de gerente, de todo aquel tipo de empleados que puede tomar una decisión en nombre del empleador y que tiene a su cargo un personal por el cual él debe responder. La ejecución de la actividad dentro de la empresa requiere expresamente que esta persona que va a actuar en representación de su empleador, por ejemplo, multinacionales, en las que no generalmente están aquí sus dueños o sus representantes legales, sino que se delega la obligación para otros empleados que van a fungir como directores, como gerentes, como jefes. Pues bien, estas personas de dirección, confianza y manejo tienen una connotación especial y una responsabilidad mayor por encima del resto del personal. Dirección, confianza y manejo no puede ser la secretaria porque maneje documentos privados, el mensajero porque se le entregue en confianza el dinero, el vigilante porque es el quien cierra y abre la empresa y es el que está atento a todas las instalaciones. No. Algunas empresas cometen ese error y están dándole un cargo que mañana más adelante, si un empleado quiere ser poco avispado, va a reclamar un valor de remuneración por encima de lo que hubiera podido percibir a través de sus actividades. Esta figura, al no ser bien empleada, genera unas consecuencias que finalmente el empleador le pueden salir o más caras o en beneficio propio. Quiero explicarles. En lo que tiene que ver con respecto a la jornada de trabajo, los directores o empleados de confianza o de manejo no tienen un horario establecido. Ellos pueden trabajar por encima de la jornada máxima legal, es decir, tienen una disponibilidad laboral para la empresa siempre que, ojo a esto, siempre que no empiece a perturbar con su estado de salud o con su, digamos que con su espacio íntimo o familiar. ¿Me explico? El día tiene 24 horas, ya la persona lleva 15 horas dentro de la empresa. Imaginen ese desgaste físico, emocional, psíquico además, en el que puede incurrir el trabajador. Lo ideal, lo legal además, es hasta 10 horas laborales. Entonces, aunque estas personas no tengan un horario establecido, pues hay que tratar de manejar unos rangos en los que este pueda, por ejemplo, si trabajó hasta las 10 de la noche, al día siguiente llegar de pronto a las 9 de la mañana, pues porque no tienen un horario establecido. Así lo señala el artículo 162. A estas personas no se les paga lo que tiene que ver por horas extras y otro tipo de recargos. Entonces, finalmente, como esto lo permite la ley, hay otro artículo que vamos a equiparar por orden de interpretación, porque en sí el Código Sustantivo del Trabajo no nos dice esto se le debe pagar a las secretarias, esto se le debe pagar a los vigilantes, esto se le debe pagar a los directores, no. Pero sí establece un parámetro en el que se pagarán unos mínimos y se pagarán unos integrales. El salario mínimo es lo que todo trabajador va a recibir como contraprestación de su labor y que no podrá ser inferior a ella a menos que trabaje solo medio tiempo, es decir, no va a percibir el valor de los 700,000 y más de lo que corresponde al salario mínimo, sino lo que corresponde a medio salario mínimo cuando quiera que esta persona solo trabaja 4 horas diarias. Pero ese no es el punto. Aquí el punto entonces es el tema de los directores.
¿cómo se puede establecer, si se debe establecer un salario integral para los directores de confianza y manejo? Pues bien, el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo habla acerca de la estipulación de lo que se paga en salario a un trabajador y advierte que una de las modalidades que se les puede cancelar al trabajador, como quiera que entre ellos dos son los que acuerdan cuánto es que se va a pagar, cuándo se va a pagar y cómo se va a pagar, se debe establecer un mínimo que se llama salario integral. No salario mínimo integral, salario integral. ¿Bien? Entonces, el salario integral corresponde al pago, como mínimo, de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bien, a partir de ese valor, estamos hablando de salario integral. Entonces, este salario integral corresponde obviamente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más, ojo a esto, un factor prestacional que corresponde al 30% de lo que son 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que en sí nos hace concluir que lo que percibe ese trabajador mensual no será sobre 10 salarios, sino sobre 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero este factor prestacional del 30% va a incluir lo que tiene que ver con pago de cesantías, con pago de primas, lo que se pudiera tomar como recargos, como horas suplementarias, como horas extras, excepto vacaciones. Miren que ya habíamos hablado del artículo 162 que dice que no se le reconoce en sí pago de horas extras a estas personas porque no tienen un horario establecido. Él entra cuando quiere y sale cuando puede, por decirlo así. Pero el artículo 132 dice, ahora en temas de salario integral, miren que hay un factor prestacional donde se tendrá en cuenta lo que podría ser por recargos o lo que corresponda a horas extras. Eso nos permite inferir que un director, de acuerdo con el mandato que tiene, el acto de representación legal frente al dueño de la empresa, el personal a su cargo, es decir, la responsabilidad tan grande que refleja su actividad, lo que podría percibir como salario sería un salario integral. No nos alcanza para un salario integral. ¿Puedo pagarle un poco menos de un salario integral? Puede pagarle un poco menos del salario integral, teniendo en cuenta que no hay un factor prestacional aquí, sino que entonces tendrá que liquidarle con base en ese salario lo que corresponda a el concepto de prestaciones y descansos remunerados. ¿Puedo pagarle más de los 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Puede pagarle todo el dinero que usted desea, pero debe saber liquidar lo que tiene que ver con los aportes para fiscales y de seguridad social integral. ¿Bien? Así que finalmente la sugerencia es, si usted tiene un director que tiene a su cargo, que no tiene horario, que está sumando un personal de trabajo, ya sea el director financiero, el director administrativo, el director de sistemas, el director de lo que sea dentro de la empresa, usted puede darle este tipo de remuneración. ¿Qué es indispensable para identificar si puedo o no definitivamente darle esa remuneración? Las funciones que desempeña. Esa es la clave para saber cuándo tengo un director, cuándo tengo un trabajador de confianza, cuándo tengo un trabajador de manejo que no tenga que ver con el que guarda las llaves, con el que guarda los documentos o con el que guarda el dinero. Es decir, hay que saber establecer esa responsabilidad a fin de que mañana, más adelante, no se genere un inconveniente mayor para la empresa, patrimonialmente, o para el trabajador frente a sus derechos laborales.